pienso que sí, sería un enriquecimiento increíble si nosotros valoramos nuestra música tradicional y aprendemos de ella y a la vez podamos brindar algunas herramientas que nos ha brindado la música académica. Hoy estamos aquí con la profe Lizángela García. Es un gusto, profe. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros este rato que queremos conocerte y compartir una tarde contigo. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación y es un gusto compartir con la audiencia de Frecuencia UNAL. Vale, profe, queremos conocerte, como ya lo dije. Entonces, quiero que nos cuentes ¿cómo llegaste a la Universidad Nacional? Tengo entendido que desde muy pequeña estás vinculada, tus padres son músicos, pero queremos escucharlo de tu propia voz. Sí, la Universidad Nacional de Colombia es casi como un hogar para mí, para mis hermanos. Mi padre, Justo Pastor García, trabajó durante muchos años, creo que 35 años, en el Conservatorio de Música. Y mi madre era estudiante. Ella era estudiante de canto al principio y después de pedagogía musical. Y bueno, ya entenderás, así que nacimos aquí y bueno, mi madre me traía cuando era muy chiquitita a sus clases y luego mi padre también nos enseñó, yo tengo 3 hermanos, él nos enseñó piano desde muy chiquitos. Mi mamá también nos cantaba siempre, aprendimos muchísimas canciones y a los 7 años entré al programa básico del Conservatorio de Música. A los 15 años entré al universitario, entré en violín, aunque también estudiaba piano complementario y bueno, ahí estuve 4 años hasta los 19 años. Estuve aquí en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia como estudiante. Finalmente fuiste violinista, entonces me da curiosidad saber por qué el violín. Teníamos unos violines por ahí colgados en la casa, ¿no? Bueno, yo no le puse mucho cuidado al violín en ese momento, pero un día escuché la orquesta de niños de la maestra Elsa Gutiérrez, profesora del Conservatorio de Música. Y eran niños más o menos de mi edad, un poquito más grandes, pero me parecía gloriosa esa música porque era realmente otro sonido, otro punto de vista, ¿no? No era el piano, tampoco era algo de viento, sino era el violín, algo muy clarito y todos estaban igualitos. Me pareció muy, muy lindo. Y empecé, pedí que me bajaran uno de esos violines y después me matricularon en el conservatorio en violín. Yo ya estaba matriculada en el conservatorio en gramática, justo con la maestra Carmen Barbosa, pero en ese momento necesitaba un instrumento y bueno, empecé con el violín. Y hablando justamente de eso, ¿qué tan necesario o importante es iniciar la carrera musical tan temprano? Obviamente te facilita mucho las cosas. Las cosas pues, son mucho más orgánicas y pues puedes de repente entender un poco más la música, ir un poco más rápido, pero yo creo que todo el mundo puede, a la edad que quiera, todo se puede si uno quiere. Entonces, de pronto no a unos niveles competitivos, de pronto no hacer una carrera, pero siempre que uno quiera tocar guitarra, tocar violín, tocar flauta y lo puede practicar, que eso es lo importante, ¿no? Tener un poquito de disciplina, lo puede hacer. Todos podemos. Es un bonito mensaje que espero que les llegue a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Mi profe, quiero que me cuentes qué recuerdos tienes de la Universidad Nacional ya cuando empiezas tu pregrado. Del pregrado éramos muy pocos, había mucha más gente en el programa básico. De hecho, pues mi padre siempre estuvo atento a atraer gente de las provincias, de las bandas de las provincias para que ellos pues pudieran empezar a estudiar aquí en Bogotá. En esa época no había otro lugar
Ahora hay muchas universidades privadas, públicas en todo el país, pero en ese momento no había muchas. Entonces la mayor cantidad de estudiantes se encontraba en el programa básico. Muy poquitos estábamos en el universitario. Y bueno, recuerdo muchas cosas, la cercanía con la Facultad de Artes, me gustaba muchísimo la parte de historia, con la maestra Elian Duque, con el maestro Equiperto Bermúdez. También por ahí pasé en algún momento en las clases del maestro Abadía Morales. No teníamos orquesta. La única orquesta era la de la maestra Elsa Gutiérrez, pero sí necesitábamos de orquesta y fue como un proceso el conformar una orquesta del conservatorio. Y bueno, tuve muchísimos profesores a quienes agradezco enormemente. Una cosa que fue un poco difícil, pero a la vez interesante, es que tuve muchos profesores de violín. Tuve 7 profesores, porque en ese momento venían al país y se volvían a ir, y después llegaba otra persona y después se volvía a ir. Entonces tuve influencias de Japón, wow, de Estados Unidos, de Bulgaria, de Albania, de Argentina, bueno, de muchos países. Y eso fue un tanto difícil para la estabilidad de una técnica, pero también fue muy interesante porque, pues, para enseñar ha sido muy interesante, porque no hay solamente una opción, hay muchas opciones, y también hay que buscar qué es lo que más se le facilita al estudiante. Claro, es algo muy enriquecedor y que te da un montón de herramientas a la hora de tu tarea docente. Sí, pero fue muy lindo estar en la Universidad Nacional. Siempre ha sido, como te digo, una casa. Me he sentido muy a gusto. Tú te habías ido a Alemania a estudiar, luego regresaste, luego te volviste a ir y volviste a regresar. Entonces sería bueno que nos contaras, porque también en esos viajes encontraste una riqueza muy similar a la que me cuentas, así como tuviste muchos maestros de violín, también encontraste un campo gigantesco. Entonces, por favor, cuéntanos cómo fue todo ese intercambio que tuviste en tus viajes. Sí. Bueno, pues a los 19 años tuve la fortuna de poder viajar a Alemania, a Múnich primero, y después a Mainz, a la Universidad de Mainz, Gutenberg Universität, Johannes Gutenberg Universität. Y bueno, estuve casi 10 años allá. Fue pues un encuentro conmigo misma, ¿no? Como con todos los jóvenes que salen, es un encuentro con otra cultura, pero entonces, ¿quién soy yo? Me imagino como en filosofía, tú sabes, que es como la búsqueda de uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago esto? ¿Para dónde voy? Y claro, como uno no está en el ambiente donde creció, es un momento para confrontarse. Claro. Y uno de los encuentros que tuve maravillosos en Alemania fue el de los músicos latinoamericanos. Uh-huh. Tuve la fortuna de conocer, gracias a mi tío, que en ese momento estuvo allá 3 meses. Él había vivido también un largo tiempo en Alemania, y él conocía el gremio de los músicos latinoamericanos en Múnich. Y bueno, tuve la fortuna de estar tocando con ellos, de conocerlos y de entender que nuestra música, la música de los países latinoamericanos, es enorme, es un legado increíble y del cual no había conocido tanto. Obviamente estudié Bach, estudié Mozart, fui a todos los conciertos posibles, intenté aprovechar a lo máximo cada segundo que podía. Entonces sí, fue una experiencia muy enriquecedora. Después de 9 años volví por problemas familiares. Estuve con mis padres un rato y entré a la Orquesta Sinfónica de Colombia. En ese momento estuve de asistente de concertino y después de concertino. Bueno, mis padres lastimosamente fallecieron en ese lapso de tiempo. Y también la orquesta
Fue en el año 2000, espérate, del 2000, del 2001 al 2003 estuve en la Orquesta Sinfónica, o del 2000 al 2002, hasta que la orquesta terminó por cuestiones políticas y me volví a ir a Estados Unidos, a Texas, a Fort Worth. Así que allá también entendí la riqueza de la música latinoamericana porque curiosamente trabajé en la biblioteca de música latinoamericana y bueno, y me daba cuenta de toda la cantidad de música que no conocíamos en la academia y de las grandes posibilidades que ella tenía. Hace un momento nos contabas que allá afuera encontraste partituras y un montón de archivo que de pronto acá no teníamos y era propio de estos países. Sí, es curioso porque todas las universidades de Estados Unidos, o muchas de las universidades de Estados Unidos, tienen biblioteca de música latinoamericana, pero nosotros no tenemos ese archivo. Entonces me pregunté, bueno, ¿y qué hacemos desde la academia? ¿Por qué no incentivamos justamente la música de nuestros compositores, la música de nuestros países? Bueno, y he visto, obviamente, son muchos factores. Uno de ellos es la falta de editoriales, la falta de divulgación, la falta de interés. Pero creo que es algo muy importante para inculcarle a los jóvenes y creo que obviamente ya está, o sea, hay muchísimos grupos que ya están tocando y experimentando con música latinoamericana. O sea, seguro que estamos mucho mejor que hace 20 años y tenemos que seguir haciéndolo, buscando partituras, haciendo ediciones, haciendo grabaciones y que cada vez sea más fácil y que sea un ítem muy importante en la carrera de un músico académico. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas sorpresas, hay muchas obras maravillosas, otras no tanto, como te digo, pero nos vuelve a nuestras raíces, ¿no? O sea, si no sabemos qué es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cómo vamos a seguir hacia adelante? Entonces, es importante saber qué es lo que los compositores hasta ahora han hecho, qué es lo que tenemos para poder seguir haciendo composiciones, seguir haciendo música académica, tradicional, popular, bueno, lo que sea, pero sí conocerla a fondo y bueno, en esas hemos estado. De hecho, hace algunos años comenzamos a hacer el festival de cuartetos de cuerda. Ya llevamos el próximo año a hacer la 7ª versión del Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda, en el que reunimos a muchos estudiantes de cuerdas, de violonchelo, violín, viola, y tocamos tanto obras del repertorio canónico como obras del repertorio latinoamericano. Y ha sido muy interesante porque también hemos hecho un trabajo con compositores, conjuntamente con los compositores jóvenes colombianos. Ellos han escrito para cuarteto y a partir de eso, de este movimiento, hemos organizado el concurso nacional de cuarteto de cuerdas. Ya tenemos el próximo año, creo que vamos a hacer la 5ª versión, que lo vamos a ampliar, a hacer, vamos a organizar el concurso latinoamericano de composición para cuartetos de cuerda. Entonces, este movimiento que ha sido de un montón de gente, de un montón de compositores de México, de Argentina, de muchos países, como que está dando un fruto muy lindo y ya los jóvenes se están dando cuenta que es importante tocar nuestra música. ¿Sigues ahí? Si te gustó lo que estás viendo, síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, @Televisión UNAL. Nosotros tenemos series, documentales, este video podcast y además de eso hablamos sobre muchos temas, porque nuestra pasión es el conocimiento. Porque es importante formarse en la academia, por ejemplo. Sí. No, pues el pensamiento, ¿no? Tú que lo sabes más, tú eres filósofa. Saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Preguntarse estas cosas. Y justamente estoy pues metida ahorita en la investigación artística porque, claro, aparte de la discrepancia, digamos, de ciencia y arte,
La investigación artística es como ciencia y arte a la vez. Es como que uno crea a partir de una investigación que ha hecho o que está haciendo. Y eso le permite a uno pensar por qué está tocando de cierta manera, por qué está tocando lo que está tocando, por qué está escuchando la música, por qué se difunde esta música y bueno, tantas otras cosas, porque está construido, porque se compuso esta obra, ¿no? Los momentos históricos. Entonces, definitivamente es muy importante pues para la música, el pensar y para la vida, ¿no? Sí, para claro. la vida. La academia pone bases y por otro lado también pensando justamente en la investigación que estoy haciendo en estos momentos que se llama Encuentros, en la que estoy descubriendo 4 tradiciones de violines, 4 tradiciones en las que participan violines en diferentes países andinos. Una de ellas son los guarayos, la comunidad guaraya en Bolivia, otra es la comunidad de Saraguros en Ecuador, otra la comunidad de Valle de Chincha, que ellos practican el atajo de negritos con violines y zapateos, y la otra es los violines del Cauca aquí en Colombia. Entonces, precisamente, y desde la academia me pregunto por qué la música tradicional está tan lejana, tan apartada de la música académica. Y bueno, eso nos lo permite la academia, porque estamos estamos pensando, estamos intentando saber por qué el conocimiento es este u otro y cómo se puede llegar al conocimiento. Claro. ¿Crees que las músicas tradicionales y la música de academia deberían acercarse más? Absolutamente. Creo que las dos son muy válidas, con diferentes formas de conocer, escrita u oral, pero que las dos tienen sus valores y deberíamos conocernos tanto la música tradicional como la música académica para hacer cosas maravillosas. Creo que sí hay que escuchar de otras partes del conocimiento, otros sonidos en mi caso, otras dimensiones de la música a las que no hemos llegado todavía desde la academia. Pienso que sí, sería un enriquecimiento increíble si nosotros valoramos nuestra música tradicional y aprendemos de ella y a la vez podamos brindar algunas herramientas que nos ha brindado la música académica. Genial, profe. Bueno, yo estoy viendo que tú nos trajiste por acá unos instrumentos. Quiero que nos los presentes y bueno, si nos puedes deleitar también con una pieza sería maravilloso, porque aparte tú estás trabajando actualmente en un proyecto que tiene que ver con esto, entonces queremos por favor conocerlos. Bueno, pues sí, mira, estos son instrumentos de tradición, o sea, de otros materiales tradicionales. Por ejemplo, es hecho en guadua, con raíz de guadua, con chonta. Sí, con chonta. Y lo hizo un luthier, un constructor de violines de Santander de Quilichao, wow, de Cauca. Okay. Los afrodescendientes en estas comunidades han apropiado este instrumento, o el europeo, el instrumento a sus músicas, a sus fugas, a sus alabaos, a sus bundes, a sus torbellinos, a su bambuco patiano. Y nada, me ha parecido muy bonito el entrar en contacto con ellos y el aprender lo que en la medida de las posibilidades, cómo es su música, cómo es que ellos aprenden, cómo es que ellos tocan, cómo es que ellos gozan y cómo es su acercamiento a la música. Sí. Vamos a ver, yo de pronto puedo tocar algo. Este es también un... Pero por favor, profe. Entonces, pues vamos a ver.
Esta es una canción, bueno, improvisada. Profe, yo jamás me imaginé ver un violín hecho con guado. Sí, este es un violín hecho con guadua, colombiano. Wow. Bueno, y este es otro violín. Rápidamente les muestro. Este es elaborado por Fabio Velasco de Mercaderes, hecho con totumo. Con totumo, de un totumo, también de chonta. Y miren cómo es de diferente. O sea, ellos se han inspirado en el violín, digamos, europeo, italiano, pero han hecho sus formas de acuerdo a los materiales y a las circunstancias que han estado. Entonces, este me parece también hermoso. Es un poquito difícil de tocar porque se resbala, pero bueno, ahí estoy aprendiendo. Estamos en el proceso. Y bueno, esto no solamente existió en Colombia, sino en otros países andinos, latinoamericanos. Yo no sabía, pero el violín es muy importante en las músicas tradicionales de Perú, de Bolivia, de Ecuador, del sur de Colombia. Entonces, sí, a veces parece que fuese un instrumento muy alejado de nosotros, pero resulta que no. Este es de Bolivia, de la comunidad Guaraya, de las Tierras Bajas. Es de una guadua endémica llamada tacuara. Es como la guadua, pero un poquito más delgadita. Sí. A ver. No. Y ellos tocan un ritmo que se llama chovena. Bueno, vamos a ver si lo logro. Profe, me transporté, o sea, no sé a dónde, pero me transporté. Bueno, pues no conocemos muchas cosas de nuestras tradiciones, no conocemos muchas cosas de nuestra música. Entonces, este mundo me ha fascinado y el mundo de la música latinoamericana, después de haber recorrido el mundo, me parece cada día más fascinante. Así que los invito a todos a conocer nuestra música, a practicar, si cada uno quiere practicar la guitarra, nunca es tarde, nunca es tarde para divertirse, porque la música es una expresión humana, es una expresión que nos comunica y que nos eleva y nos lleva a otros mundos. Profe, ya que estás dando este mensaje tan bonito, ¿qué mensaje ya puntualmente les quisieras dar a las personas que quisieran estudiar música y que te están viendo y te están escuchando en este momento? Que quisieran estudiar música, bueno, quizás una para los músicos y otra para los jóvenes en general. ¿De acuerdo? La de los músicos, nada, que la disciplina es mágica, pero disciplina con conciencia. No solamente repetir, sino ser consciente de cómo la forma en que uno repite, de cómo se estudia, de cuál es la posición corporal, y entonces aprendes muy rápido. Entonces la disciplina, pero con conciencia. De acuerdo. Y en general sí quisiera darle un mensaje a los jóvenes, porque me parece muy importante en estos momentos, y es, a mí me gusta transportarme, me gusta volar con la música, me gusta, de hecho yo medito, bueno, pero creo que la conciencia es maravillosa, la conciencia humana es maravillosa. Y a veces viendo tantas personas que están consumiendo drogas, tantos jóvenes que por querer volar o por querer experimentar no sé qué cosas,
se hacen daño, eso me da mucha tristeza porque los jóvenes son algo maravilloso, son el futuro de Colombia, el futuro del mundo, y nos gustaría a los supuestos grandes que estuvieran muy bien, que siguieran estudiando, que siguieran viviendo, que siguieran soñando, que siguieran creciendo, y a veces se hacen daño con estas sustancias. Entonces este es el mensaje que les doy: vuelen, pero con su propia conciencia, vuelen con su propio estudio, con sus propios deseos y con su soñar, y seguramente con la disciplina también, así para todo el mundo, para llegar muy lejos. Profe, muchísimas gracias por este espacio tan ameno. Gracias por presentarnos estos instrumentos. La verdad me parece increíble. Yo no tenía ni idea de que esto existía, y ojalá sirva de inspiración y de motivación para las personas curiosas y para las personas que también están interesadas en la música. Gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes. Los esperamos en el Conservatorio de Música. Hay muchísimos eventos de muchos músicos, muchos estudiantes que esperan ansiosamente tener público allá en el Olaf Roths, en el Auditorio León de Greff, en los auditorios que tenemos en el conservatorio. Siempre bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero verlos en otra oportunidad. A ti, profe, quedamos súper pendientes para vernos en el auditorio. Listo.